Entonces, esta presentación va a quedar registrada porque es una continuación de los estudios que hemos hecho hace 3 semanas y pues es una herramienta que va a poder tener toda persona que quiera profundizar en el estudio, hermanos. No voy a hacer muchas preguntas de lo que ya hemos visto, lo que ya voy a presentar inicialmente, ya lo presentamos antes, entonces voy a ir muy rápido, pero es necesario que lo tengamos en cuenta, ¿está bien? ¿Cuál es la misión de un verdadero adventista del séptimo día? ¿Quién me quiere ayudar, por favor, rápidamente? Guardar el séptimo día, ¿qué más? Llevar las almas a Jesús. Llevar el mensaje que tenemos. ¿Cuál es ese mensaje que tenemos? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuál es la razón de la existencia de un verdadero adventista del séptimo día? O sea, si a usted llegan en la calle y le preguntan ¿cuál es la misión suya? Pues tenemos que recordar los textos del Espíritu de Profecía y la Palabra de Dios para que sepamos que es en verdad lo que tenemos que hacer. Pues, el atalaya, el sábado, el mensaje de los 3 ángeles. Pero hay unos textos muy importantes que nos van a ayudar a entender esto. ¿Cuál es la obra que se le ha confiado a usted como un verdadero adventista del séptimo día? O sea, si a usted le preguntan eso, ¿usted qué hace? Usted tiene que tener eso aquí y tiene que tenerlo de manera pronta, porque una persona puede estar buscando una respuesta de usted como adventista del séptimo día. Y va a ser tan preciso a la necesidad que usted tenga para responderle, y que va a ser una sola única oportunidad, y usted necesita tener el argumento bíblico y del Espíritu de Profecía sólido para poder responderle. Este texto nos ayuda. Es uno de muchos, pero pues solamente para que sepamos esto. Esto está de Joya de los Testimonios, tomo 3, página 300, tomo 3, página 288. Perdón, un momentico. Dice lo siguiente: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. O sea, eso es su misión, ser un centinela, como dijo el hermano Carlos, una atalaya y transmisor de luz. A ellos, ¿a quiénes? A los adventistas ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. ¿Proclamar qué? Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Esa es su misión como adventista del séptimo día. ¿Está preparado para tomar esa misión? ¿Sí o no? Vale, ¿estás preparada? Sí, tenemos que estarlo, si no entonces estamos ¿en qué lugar? En el lugar equivocado, ¿no? Tenemos que aceptar que sí tenemos esa realidad. ¿Cuál es el fundamento y el pilar central de la fe adventista? A ver, Blanquita. Amén, muy bien. Así debe ser la respuesta de todos. ¿Cuál es el fundamento para poder cumplir esa misión? El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista es la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. La profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. ¿Cuál es el santo y seña entre nosotros? Daniel 8:14, ¿qué dice? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Muy bien. Esa es la base nuestra, ese es el fundamento nuestro. Daniel 8:14, muy bien. ¿Y eso nos coloca en qué año? ¿Y cuándo comenzó esa profecía? Diego, David.
¿En qué año comenzó esa profecía? ¿Señor? No, la profecía de los 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo comenzó? Muy bien. ¿Antes o después de Cristo? Antes, muy bien, porque se completa los 2300 tardes y mañanas ¿en qué año? 1844. Pregunta, ¿cuál es la plataforma del fundamento y el pilar central de la fe adventista? De Daniel 8:14. ¿Cuál es la plataforma? Ya vimos cuál es el fundamento. ¿Apocalipsis qué? O sea, el mensaje de los qué. Muy bien. Vi una compañía que se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones. ¿Cuáles son esos 3 escalones? Los mensajes del primero, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia ¿qué? Vital, o sea, es de vida o muerte. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. O sea, es un mensaje tan solemne, hermanos. Y ahora sí, David, ayúdame por favor. El mensaje del primer ángel, ¿en qué año comenzó a ser predicado? Muy bien. Segundo ángel, ¿en qué parte del año? Muy bien. El tercer ángel. Muy bien, 46, 47. Eso debe ser lo que los niños y los jóvenes y los adultos necesitan tener ¿en dónde? En la cabecita, muy bien. Y ese es el triple mensaje angélico, hermanos. Los colores se los dejo porque pues vamos a adelantar. Pero el mensaje del primer ángel es un mensaje de ¿qué? ¿Qué fue lo que se comenzó a anunciar con relación a darle gloria y temer a Dios porque la hora de su juicio ha venido? Victoria sobre el pecado. Darle gloria a Dios es lo que Dios está esperando de su pueblo para este tiempo. O sea, que tenga victoria sobre el pecado. Y eso comenzó a partir, o sea, se empezó a predicar porque todo el mundo está en una confusión después de 1810 años de que no hubiera profecía. Tuvo que haber otra vez una apertura de un libro. ¿Quién vio la presentación que enviamos ayer? Bueno, ya ustedes entienden cuando hablamos de un libro abierto. Hubo un libro abierto en 1844 y hay una puerta abierta que se abrió en 1844. ¿Cuál fue esa puerta? ¿Y cuál puerta se cerró? La del lugar santo que da al atrio. O sea que nosotros quedamos ya en el lugar santo, o sea, en el proceso de santificación, porque se dio toda la información, se dio todos los mensajes, se dio todo el entendimiento, para que a partir de 1844 se diera el mensaje, digamos, se integraran todos los mensajes. Y ahorita vamos a ver algo. Entonces, en 1800, el segundo ángel habla de ¿qué? Habla de identificar a Babilonia, porque dice que ha caído Babilonia, y si ha caído Babilonia, pues el pueblo necesita saber quién es quién. Babilonia. El mensaje del tercer ángel nos dice de si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en la frente, beberá el vino de la ira de Dios, y todo aquel que adore a la bestia y a su imagen no tiene reposo, y todo aquel que reciba su marca. Entonces, a partir de 1846, el pueblo adventista supo identificar la bestia, la imagen y la marca de la bestia. Y también supo identificar en el año 46 ¿qué? Esto fue en el 47. En el 46, ¿qué se supo? El sábado, o sea, el sello de Dios. Entonces, esos es los dos grupos que se formaron a partir de 1844. Se comenzó el sellamiento en 1844. El séptimo sello comenzó a darse a partir de 1844. Estamos en el tiempo del séptimo sello. Estamos en el tiempo de la séptima trompeta.
Y estamos en el tiempo de la séptima iglesia. Y estamos ya en el punto culminante del cierre, cuando van a comenzar a caer las 7 plagas. Y la combinación del triple mensaje angélico, hermanos, es lo que encontramos en Apocalipsis 18:1. Voy acuérdense de los colores, ¿sí? Porque cada mensaje tiene una correspondencia en Apocalipsis 18 y son los mismos colorcitos. O sea, en el mensaje de Apocalipsis 18 encontramos de nuevo la repetición del mensaje del primero, el segundo y del tercer ángel, pero con cosas adicionales. ¿Está bien? Eso ya lo habíamos visto, no voy a entrar mucho en detalle. Entonces, el cuarto ángel de Apocalipsis 18 es una combinación de ¿qué mensajes? Del primero, del segundo y del tercero. Muy bien, eso es un resumen nomás porque ya lo hemos estudiado. Y a partir de 1888 comenzó ¿qué? La justificación por la fe. Comenzó el mensaje, ¿por qué? Porque para 1888 se iba a dar ¿qué evento a nivel mundial? La ley dominical, o sea, ya estaba todo entendido, ya estaba todo preparado para recibir, para que el mundo pudiera tomar la decisión de la marca de la bestia o el sello de Dios, para 1888. Esto es lo básico que todos nosotros como adventistas necesitamos estudiar. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos llegar a eso, hermanos? ¿Para qué nos sirve todo eso? ¿En dónde podemos nosotros identificar quién es la bestia de Apocalipsis 13 o la bestia? Cuando habla de la marca de la bestia nos está refiriendo a Apocalipsis 13, pero ¿quién es la bestia que sube del mar? El sistema papal, muy bien. ¿Y qué otro nombre recibe el sistema papal? El hijo de perdición, ¿qué más? La gran ramera, Apocalipsis 17, ¿qué más? El falso profeta, Babilonia la grande. Muy bien. O sea, el falso profeta es el protestantismo apóstata, pero es el hijo de perdición. Miremos este texto, hermanos, de Mensajes Selectos, tomo 2, dice: viven actualmente algunas personas que mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan recibieron gran luz, de modo que al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el orden correspondiente. O sea, siempre hay un ¿qué? Un orden para todo. Siempre Dios tiene un orden para todo. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Exponer qué? Los acontecimientos históricos relacionados ¿con qué? Con las profecías. ¿Sí? Que mostraban el cumplimiento directo de la profecía. Y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al fin de la historia terrena. Si seguimos la secuencia, el pueblo de Dios, por medio de la profecía bíblica, va a poder lograr entender ¿qué? Los eventos históricos. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. O sea, ¿qué tiene que estar haciendo el pueblo de Dios? ¿Viendo qué? ¿Viendo a quién? ¿Para qué? ¿Viendo a quién? Dice la obra del pecado, o sea, tenemos que estar atentos a lo que está haciendo el hombre de pecado, porque eso nos va a revelar a nosotros la historia de este planeta. Nos va a revelar el fin de la historia de este planeta. El que tenga una duda, el que quiera hablar algo que esté relacionado con el tema, por favor puede levantar la mano y puede hacerlo. Si tiene alguna duda, si tiene algún aporte,
Si tiene alguna recomendación, por favor hágalo y estamos abiertos a escucharlos. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo. ¿El mensaje de qué? Del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel necesitamos predicarlo habiendo entendido el mensaje del segundo y el mensaje del primer ángel, hermanos. No se me duerman, por favor. Entendamos el tiempo en el cual estamos viviendo. No se duerman. Puede ser que este sea el último mensaje que usted escuche de este servidor. Y puede ser que usted no tiene garantizado el día de mañana. Preste atención, se lo ruego por favor, porque es un mensaje que nos involucra a todos y cada uno de nosotros en este tiempo. No se duerman, por favor. Dice, no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios, dice, aquellos que en su experiencia estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos, como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental, o sea, de experiencia del pueblo de Dios. Entonces, esto requiere un conocimiento experimental, es una experiencia, esto no es solamente teoría. Necesitamos llevar, hermanos, el mensaje del primer ángel, justificación por la fe, el mensaje del segundo ángel, identificar la marca de la bestia, identificar la imagen, identificar la verdadera adoración, porque eso es lo contrario que el mundo está recibiendo en este momento. Y el mensaje del tercer ángel, hermanos, pues es un mensaje de advertencia, un mensaje de vida o muerte y un mensaje de esperanza. Si a mí me dicen allá al frente hay un hueco, tenga cuidado. ¿Será que la persona que me lo dice es porque me odia? No, porque me ama, porque quiere mi cuidado. Si un padre va a pasar una avenida y el hijo un bebé de 3 años o 2 años va a pasar una avenida, ¿qué hace el papá? ¿Le dice, hijito, ten cuidado? No, se abalanza con él y lo coge y lo rapa del carro. Eso es el mensaje que nosotros necesitamos para este tiempo, hermanos. Y hoy estamos en el 2018. Y pues tenemos que estar preguntándonos, ¿he obtenido ya yo victoria sobre el pecado? ¿Estoy yo preparado para la marca de la bestia? ¿Estoy preparado para identificar a Babilonia? ¿Estoy preparado para discernir todas las señales que se están dando en el mundo? Es necesario que por la misericordia de Dios, hermanos, prestemos atención a estos mensajes. Son mensajes urgentes. Estamos en un tiempo, hermanos, completamente... Señor, único. Es providencial que estemos nosotros en este tiempo. Lo van ustedes a ver al final de la presentación. Dice, las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, que es el mensaje del tercer ángel. Esa es la misión suya, ese es el objetivo suyo. ¿Y quién es el hombre de pecado? Entonces ya lo sabemos, yo lo voy a dejar solamente para evidencia. Esto es de una página luterana. Ustedes pueden encontrar, la vez pasada hicimos el ejercicio de la iglesia luterana. Es el resumen más completo que yo personalmente he podido encontrar de las interpretaciones de los reformadores del anticristo, antes de la reforma, durante la reforma y después de la reforma. O sea, después de la reforma, ¿quiénes estamos ahí? Nosotros. Esta página dice lo siguiente, y pues cada una de estas cosas tiene su correspondencia en una afirmación en el espíritu de profecía. Eso ya lo hemos estudiado. El anticristo para los reformadores es ¿quién? El Papa. La abominación desoladora, ¿quién es? Van ustedes, ¿qué dice allá? Papado. El cuerno pequeño de Daniel 7, Daniel 8, ¿quién es? Roma. El hombre de pecado, ¿quién es? La bestia, Apocalipsis 13, ¿quién es? La ramera, Apocalipsis 17, ¿quién es? Y Babilonia la grande, Apocalipsis 17, ¿quién es?
Entonces, esto es una información de los luteranos, no es nuestra, pero tenemos la confirmación de cada una de estas cosas del espíritu de profecía. No voy a detenerme, vamos a adelantar. Hay 12 atributos del cuerno pequeño. Esto es un estudio, hermanos, de bastante tiempo. También quedan ahí para ser registrados, pero solamente me voy a enfocar en casi que 3, pero básicamente con relación a los eventos actuales vamos a estar estudiando 2. Que tiene ojos como de hombre y boca de hombre, que habla palabras contra el Altísimo. Y el número 9, pensará cambiar los tiempos y la ley. Y vamos a ver que este poder devorará toda la tierra. O sea, es un poder que va a estar devorando toda la tierra. O sea, que le interesa a usted saber quién es ese poder para que sepa cómo enfrentarlo. Ver, el número 11, este poder existirá hasta la venida de Cristo. Cada uno de estos tiene todos los textos de la palabra de Dios para soportarse, hermanos. Por ahora, como les digo, por cuestión de tiempo solamente me voy a concentrar en estos 2. Su reino será quitado al fin de los tiempos, y solo existe un poder con todos estos atributos, hermanos. ¿Y cuál es ese poder? Es el sistema papal. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a tomar estos 2. Tiene ojos como de hombre y boca de hombre, que habla palabras contra el Altísimo. Ya nosotros somos estudiosos de la Biblia. No sé si aquí hay una visita que no sea adventista en esta mañana. Bueno, Tito, bienvenido. Esto toca que lo estudiemos con más detalle, ¿está bien? Pero vamos a mirar las evidencias bíblicas de esos 2 pasajes. Esta tarde vamos a desarrollar más el de pensará cambiar los tiempos y la ley. Solamente por ahora nos vamos a concentrar en el número 6. Dice Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, acuérdense que tenemos que estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis juntas. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Ya sabemos quién es el cuerno pequeño con base en la interpretación de los reformadores. ¿Qué es quién? Es el sistema papal. Subía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Esa es una historia muy conocida por nosotros, los Herus, los Bandas, los Ostrogodos. Y aquí en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿qué? Grandezas. En la versión de Daniel de la nueva Biblia de las Américas, dice algo un poquito como más claro, y dice, hablaba con mucha arrogancia, ¿sí? Pero digamos, cuando habla grandezas, vamos a ver que ese poder, qué tipo de cosas grandes habla, o sea, hasta dónde llegan las palabras de él. Hay un libro que es un libro de un pionero adventista que se llama La Verdad Triunfante, de Wilkinson, página 153, nos da una clave de lo que significa el que él tenga una boca como de hombre o unos ojos como de hombre. Dice, el papado siempre ha sostenido que su tradición es de igual autoridad que las escrituras. O sea, eso ya son palabras ¿qué? Grandes, palabras arrogantes. Teniendo ojos como de hombre, y el ojo de hombre que siempre que quiere más, dice, más poder, más poder. Este poder siempre ha querido tener más poder, siempre esa es la intención de este poder. Esa es la obra de este poder. Y en el verso 25, que lo vamos a ampliar después, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, que es lo mismo que está expresando aquí, por la boca que tiene, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esta profecía se cumplió en una parte desde el año 538 hasta 1798, cuando el poder papal tuvo un absolutismo completo, y ese es el desarrollo del cuerno pequeño durante toda la época de la Inquisición, las cruzadas, los asesinatos, todo lo que hay detrás del conflicto entre Cristo y Satanás se ha desarrollado por medio, digamos, el instrumento de Satanás ha sido
el sistema papal. Eso lo sabemos nosotros los adventistas del séptimo día. Y eso es lo que el mundo necesita conocer a partir de los eventos históricos que se están dando justo en este momento, en esta semana que acabo de pasar. Se dieron eventos que nosotros necesitamos poderles explicar al mundo, porque el mundo está ¿qué? Señor Tito, perdido, el mundo está dormido. Y nosotros no estamos llamados para dormir en los eventos históricos y mucho menos aquí en la iglesia, hermanos. Con corazón y con amor se los digo, por favor, pídanle al Señor, si tiene sueño, levántese, párese, échese agüita, pero es probable que usted sea el último mensaje que escuche. Nadie tiene la vida asegurada, hermanos. ¿Está bien? Vamos, es de corazón que se los digo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es blasfemia? Muy bien, hacerse pasar por Dios, Lucas 5:20 al 24, nuestro Señor Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados, y los fariseos le dicen, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, el que diga que puede perdonar pecados está quietito, blasfemando, ¿sí o no? ¿Y Jesús podía perdonar pecados? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces, quien estaba equivocado eran los fariseos porque no sabían quién era Él. Era el Mesías, Él era el Hijo de Dios. Ustedes saben que el Hijo de Dios aparece en la Biblia en muchas partes. No solamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también. ¿Lo sabíamos? Denme un texto, por favor. Denme un texto que me diga que habla del Padre y el Hijo en el Antiguo Testamento. A ver. Antiguo, les estoy preguntando antiguo. No, pero que mencione al Padre y al Hijo. Sí, señor, específico. A ver, ayúdenme ustedes. Si alguien les pregunta eso, ¿qué van a decir? A ver. No, que hable el Padre y el Hijo. A ver, denme los textos, por favor. Mientras yo busco mis sopletes también. Esos son los ebeneceres que cada uno debe tener, hermanos, en cuenta. Salmos. Vamos a ir avanzando. Salmos. Salmo 2. Versículo 2, resáltenlos, por favor. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su... ¿Quién es el ungido? ¿Qué profecía nos habla del ungimiento de Jesús? Daniel 9, ¿e Isaías qué? Muy bien, y sigue más adelante. Versículo 7. Y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. ¿Qué? Léanlo por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi hijo eres tú. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando el Padre de quién? De su ungido. ¿O no? Bueno, no me miren así. Verso 12. Besad al Hijo, para que no se enojen y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados los que en Él ¿qué? Confían. Tomen sus Biblias, por favor, no se duerman. Hermanos, por favor, no se duerman. Muy bien. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y yo les doy vida eterna. Yo y mi Padre somos uno. Y le dijeron los judíos, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque siendo tú hombre te haces Dios. Entonces, Tito, cuando usted escuche a una persona que pueda perdonar pecados, o que diga que es Dios, usted le va a decir ¿qué? Usted está blasfemando. Muy bien. Y blasfema aquel que se atribuye el poder de perdonar pecados y se atribuye el poder de ser igual o semejante a Dios.
Voy a leerles textos, hay muchos textos, hermanos, solamente un resumen del estudio que tenemos sobre esto para que ustedes se den cuenta. Tito, por favor, ¿me quiere leer? Este es de la Enciclopedia Católica con relación al Papa. Dicen ellos, ¿qué dice Tito? Por favor, léalo. Está en ellos, los papas, el poder juzgar en contra de las leyes para imponer y redimir penas. Esta autoridad judicial aún incluirá la facultad de ¿qué? Dejen a Tito, por favor. O sea, los papas están ¿qué? Tito. ¿Están qué? Blasfemando. Muy bien. ¿Por qué? Porque ellos no pueden perdonar pecados. Otra cita con relación al sacerdote. Por su ordenación sacerdotal, aquí están las páginas. Por su ordenación sacerdotal, él recibe el poder de ofrecer sacrificios, es decir, el celebrar la Eucaristía. ¿Para qué? Para bendecir, para predicar y para santificar. ¿Quién perdona pecados? Dios. ¿Y quién santifica? Dios, no el Papa, no el sacerdote, no por la misa. Esto es lo que el mundo necesita conocer de usted. O sea, el mundo está ignorante de estas cosas y usted necesita recordárselas. Dice, a los ojos de Dios y de su corte celestial ya no es un hombre, o sea, hablando del sacerdote, un niño de pecado de Adán. O sea, cuando una persona se hace sacerdote ya no es un niño de pecado de Adán, sino un ¿qué? Alter Christus, otro Cristo. Y dice, tú eres sacerdote para siempre, está escrito en su alma, siempre un sacerdote del Altísimo con poder sobre ¿qué? ¿Tienen poder sobre quién? ¿Está en qué, Tito? Muy bien. Si existe un Redentor y Salvador, un solo Cristo, entonces un alter Christus o otro Cristo, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Un qué? Solamente hay un Cristo, pero ellos están diciendo hay un alter Christus, o sea, otro Cristo. O sea, ¿quién son? ¿Ah? Gracias, Tito. Un anticristo, es sencillo, es plano, es directo. ¿Está bien? Vamos a avanzar. Tomen las fotos, por favor, lo que más rápido puedan. La dignidad y funciones del sacerdote por un sacerdote que se llama San Alfonso. Dice, con respecto al cuerpo místico de Cristo, es decir, y pues esta mañana confirmé la referencia, hermanos, todavía existe, hay algunas fuentes que a veces las quitan. Dice, el sacerdote tiene el poder de las llaves, el poder de entregar los pecadores al infierno, de hacerlos dignos del paraíso y de cambiarlos de esclavos de Satanás a hijos de Dios. Y Dios mismo está obligado a acatar la sentencia de los sacerdotes, ya sea para el indulto o el perdón, o si se niega a dar la absolución, siempre que el penitente esté capacitado para hacerlo. La sentencia del sacerdote precede y Dios se adhiere a ella. El soberano Señor del universo solo sigue al funcionario al confirmar en el cielo todo lo que éste decía sobre la tierra. Los sacerdotes son los dispensadores de la gracia divina y los compañeros de Dios. ¿Eso es una? Blasfemia. Muy bien. Dice, ellos son la gloria y las columnas inmuebles de la iglesia. Son las puertas de la ciudad eterna. A través de todos ellos se llega a Cristo. ¿Es eso una blasfemia? Son los guardianes vigilantes a quien el Señor ha confiado las llaves del reino de los cielos. Son los comisarios de la casa del rey para asignar a cada uno según su buena posición en la jerarquía. Eso es lo que dicen ellos de los propios sacerdotes. Por eso esta es una fuente católica, por favor recuerden eso. ¿Es el Papa Dios? Este es el titular del artículo, que es una fuente católica. El padre A. Pereira ha dicho, es muy cierto que los papas nunca han aprobado o rechazado este título, Señor Dios el Papa, y hay una encíclica del concilio de Gregorio XIII, 1580, creo que la tengo aquí. Escritores en el derecho canónico dicen, el Papa y Dios son lo mismo, por lo que tienen todo el poder en el cielo y la... ¿Están qué, hermanos?
El Papa Nicolás I declaró la denominación de Dios había sido confirmada por Constantino en el Papa, que siendo Dios no puede ser juzgado por los hombres. Son todas fuentes católicas. El Papa no es solo el representante de Jesucristo, Él es Jesucristo mismo, oculto bajo el velo de la carne. National Catholic Reporter de 1895. Ahora, miremos, esto es una fuente, hermanos, oficial, esto es un documento ex cátedra de la Biblia, de los documentos de ellos. Esta es una fuente que se encuentra en la página que yo les digo aquí, y justo en este momento, en esta partecita dice, Dominus Nostrum Papa, que significa Nuestro Señor Dios el Papa. Edición 1508 del Extravagantes de Juan 22, edición de París, está la fuente, están todos los folios, está toda la información, y dice lo siguiente, hermanos, está la referencia en la página número 944, dice, Credere otem Dominum Nostrum Papam, voy a leerlo directamente en la traducción, está la traducción en inglés, pero en español dice, pero creer que nuestro Señor el Papa, el establecedor de dicho decreto, y así no podía decretar, como él lo hizo el decreto, debería ser considerado herético. O sea, está diciendo que él, el Señor Papa, ¿es quién? Es Dios. O sea, está quietito. ¿Este poder ha cambiado? ¿Cuál es el origen de este poder? Entonces, la gran controversia dice, téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. O sea, Roma no cambia, los que cambian son otros. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Eso dice la profecía que va a suceder, hermanos. Entonces, los numerales 10, 11, 12 y 3, 10, 11 y 12 de las características del papado nos dicen que ese poder va a devorar la tierra completamente otra vez. Y una prueba de eso, estudie la Inquisición, para saber qué poder tenían los papas sobre los reyes, sobre todo el mundo. Se calcula de 50 a 100 millones de personas muertas con el proceso de la Inquisición. Y adiciónele la primera guerra, la segunda guerra y todas las revoluciones, porque toda la sangre de todos los mártires está a cuentas de este poder. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tal inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Está reanudando sus antiguas persecuciones en los edificios en donde estaban los recintos donde había la Inquisición. Dice, está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja. ¿Y quién es el que tenía que darle la ventaja a Roma? Los protestantes. Y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Entonces, ¿este poder ha cambiado? No. ¿En qué fecha estamos? Y usted necesita tener todo ese conocimiento porque usted es el que va a tener que identificar a la bestia, ayudar a que otros la identifiquen con relación a qué eventos, a los eventos históricos actuales, pero usted tiene ya toda la historia pasada. Todos los documentos que les acabo de entregar, hermano, ya es evidencia suya. Y entonces tenemos que estar observando los eventos asociados con este poder pagano, con este poder apóstata, con este poder idólatra, para poder ayudar a otras personas a que tomen la decisión adecuada. Y este es un libro de A.T. Jones, se llama Los Imperios de la Biblia, con relación a qué hay detrás del sistema de adoración de ellos, o sea, qué hay detrás de ese sistema. La idolatría de la nación es este culto a la naturaleza, siempre y en todas partes se ha centrado en ¿qué?
En el sol, o sea, cuando haya sol hay culto a la naturaleza, culto idolátrico a la naturaleza. Dice el culto universal en Babilonia y Asiria y empieza a describir los poderes que están con relación al culto idolátrico a la naturaleza centrada y al sol. En Asiria se llamaba Bel Chamás, en Egipto se llamaba Ra, Osiris, Horus, Harmach, Atón. En Fenicia se llamaba como Baal, Melkart, Chemes, Adonal, Moloch. En Siria se llamaba como Tamuz, Elogabolo. En los moabitas se llamaba Baal Peor y Quemos. Medo-Persia se llama Hormuz, Mitra. Frigia se llama Atis. Grecia y Roma pagana se llaman Adonis, Apolo, Bacos y Hormuz. Esto es lo que dice un libro histórico. Pero nos interesa lo que dice la historia con relación a Babilonia, a ¿quién más? Medo-Persia, Grecia, porque eso es lo que está escrito en qué profecías. De Daniel, ¿qué? 2, Daniel 7 y Daniel 9, Daniel 11, que repite la secuencia de estos poderes. Esa es la secuencia, hermanos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal y la división del Imperio Romano. Y sobre estos sistemas va a caer la piedra. O sea, sobre todo este sistema antiguo de misterio, de idolatría pagana, concentrada y ¿con qué? ¿Dirigida a qué? ¿A adoración a qué? Al sol, muy bien. Todo está centrado a adoración al sol. Entonces, esto también, como les dije la vez pasada, hermanos, es un resumen. El conocimiento de los misterios antiguos pasó de la Cábala a los gnósticos, a los asesinos, que era una secta de origen arábigo, y pues de allá, pues eso es una historia, hermanos, para estudiarla después. Después pasaron a los templarios, llegaron los rosacruces, llegaron los masones, en ese tiempo aparecen los jesuitas y ellos infiltran el conocimiento del ocultismo a la francmasonería. Eso es importante que usted estudie eso, que usted lo entienda. ¿Y quiénes son los heredores y transmisores del conocimiento de los misterios antiguos? Porque allá en Apocalipsis 17 me dice Babilonia o misterio antiguo. Babilonia la Grande, el misterio antiguo. Cuando refiere la palabra misterio es toda la acumulación del paganismo a través de todas las historias, a través de todos los siglos que han pasado hasta nuestro tiempo. Eso es el sistema, papá. Es el depositario del paganismo que había en Babilonia, el depositario del paganismo que había en Medo-Persia, el depositario del paganismo que había en Grecia, en Roma. Todo está concentrado en este poder. Por eso es que no estamos jugando con estas cosas. Esto es una información muy seria para el tiempo en el cual estamos nosotros viviendo. Entonces, ¿quiénes son los depositarios? Pues los que han introducido todo ese sistema de paganismo y fusión en el cristianismo fue el sistema papal después del año 538, o sea, eso arrancó con Constantino en el año 321, después que 313, el año 321 se formaliza con el sistema papal en el año 538 hasta nuestros días. En el siglo, en 1430 aparecen quienes en escena, los jesuitas, y son los que se encargan de la Inquisición para hacer que todo el mundo siga las doctrinas del sistema papal. Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito. ¿Cuál fue ese nombre? Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Es un qué? ¿Qué es? A ver, para que ustedes... ¿De los qué? Bueno, de los Illuminatis, francmasones, pero el símbolo IHS y el corazoncito, ¿qué es? Muy bien, Isis, Horus y Set, pero eso viene desde Egipto.
Y ese es supuestamente Jesus Omnius Salvator, que es supuestamente la frase de los jesuitas. Pero ¿qué hace un corazón jesuita en un triángulo masón, en un vitral de una masonería, de una sociedad masona? Muy bien, entonces le encargo por favor una foto para ponerla. Este es el símbolo jesuita y el logo IH es en un vitral de una ventana de un templo masón. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el depositario de todo el conocimiento que manejan los masones? Los jesuitas. Pero todo esto tiene una razón. Por favor, hermano, échese agua, no se duerma, por favor, no se duerma. Échese agua, por favor. ¿Está bien? Entonces, este es el símbolo de las sociedades secretas de los francmasones, que es el ojo que todo lo ve, y este es el símbolo de los jesuitas. ¿Ven la unión? Cuando aparezca el Sagrado Corazón, un país dedicado al Sagrado Corazón como Colombia, que está dedicado a, creo que es por constitución, si no sé que hay algo en algún lado, eso viene ya del corazón que está palpitando, un corazón que jesuita. ¿Está bien? En el interior de las sociedades secretas palpita un corazón ¿qué? Jesuita. Muy bien. Ese es el símbolo del ojo que todo lo ve. Para que ustedes sepan, en esta semana salió una noticia que hay un sistema de vigilancia que se está implementando en Gran Bretaña que se llama ¿cómo? El ojo que todo lo ve, para que sepan que todo está conducido a que lleven a todo el mundo a una esclavitud. ¿Qué es este símbolo? ¿Quién se acuerda de este símbolo? Ese es el Baphomet. Y tiene que ver con la historia de los jesuitas y tiene que ver con la historia del culto al sol. ¿Está bien, Tito? ¿Hasta aquí estamos? Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, eso es una ¿qué? Ni con animal alguno, o sea, si la persona, si un hombre tiene relaciones sexuales con un hombre, eso es una ¿qué? Y si una persona tiene relaciones sexuales con un animal, eso es una abominación. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Eso es una depravación. Pero ¿qué tiene que ver eso con Osis, Osiris, Orduz, Hormuz, Mitra, Hércules, Balder, Baco, Tamuz, el gran Pan, Irán, adoración al sol? Versus todo lo que está destapándose ahorita de la iglesia católica. Primera Reyes 16:33, hizo también Acab una imagen de acera, y Acab hizo provocar a ira a Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes que él habían sido. O sea, ¿qué es lo que va a provocar a la ira de Dios? ¿Qué es lo que va a provocar las 7 últimas postreras plagas? ¿Qué es la imagen de acera? ¿Quién sabe? ¿Ah? Dime. ¿A qué? No, pues es que la idolatría es hacia una imagen que no es representativa del cielo y la tierra. Pero tenemos que entender a nivel espiritual qué hay detrás. Y la respuesta está en 2 de Reyes 23:5. Y Josías, que hizo la gran reforma en el pueblo de Dios, dijo: quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. O sea, la idolatría al sol está asociada con la adoración al sol, a la luna, al zodiaco. O sea que si usted está todos los días revisando el periódico, viendo el horóscopo, hermano, usted es un idólatra. ¿A dónde? ¿A quién? Al sol, así es plano. Esto, por eso les digo, hermanos, esto es para que lo conozcan otros. Ustedes ya lo saben. Ustedes son expertos en esto. Esto necesita conocerlo el pueblo que necesita salir de Babilonia. Pero en caso de que usted dependa de los astros,
hermanos, estamos en problemas. Tenga cuidado con lo que estoy diciendo, porque hay cosas que se afectan con los ciclos de la luna, pero no para adorarla, sino para usar, porque nuestro Señor, lo vamos a ver esta tarde, las estaciones se miden ¿cómo? Por los astros, por la luna, por el sol, por todo, pero no para adorarlos, ¿está bien? Dice más adelante, además derribó las casas de los ¿qué? Sodomitas que estaban en la casa de Jehová, de las cuales las mujeres tejían pabellones para acera. O sea, la imagen de acera tiene que ver con ¿qué? ¿Vale? ¿Y qué es la sodomía? Prácticas homosexuales, o sea, todas las prácticas alternativas del movimiento LGBT, y vamos a ver ahorita que ya está en P y está ya en Z, de zoofilia. ¿Y de dónde venía todo eso? ¿De dónde venían todos esos sistemas del paganismo que se mezcló con el pueblo de Dios? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Se preguntará usted. Entonces vamos a mirarlo. Osiris, Bacchus, Hormuz, entonces el gran pan. Acuérdense que ya en el gran pan estamos en lo que es Roma pagana. Y Roma pagana le entrega todo a Roma papal. Y Roma papal pues hereda todo el conocimiento del paganismo desde Babilonia de los tiempos de Nimrod, para que lo sepan. Desde el Sem, Cam y Jafet. Desde Cam entró otra vez la rebelión contra Dios. Ese conocimiento no se ha perdido. Ese conocimiento está contenido en la simiente de Satanás. La marca de Caín recibe ese conocimiento. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo entonces? Recibir el conocimiento del sello del Dios vivo. Y justo en este tiempo, hermanos, estamos a puertas que se genere la confrontación de esos dos grupos. Del misterio antiguo contra el conocimiento del verdadero Dios. Y usted hace parte de ese choque. Hoy estamos justo en ese momento histórico. Entonces es necesario que usted sepa todo lo que hay detrás de la práctica de la sodomía, para que entienda que todas las prácticas de sodomía, todas las prácticas del movimiento LGBT son temas de culto idolátrico, finalmente, ¿a quién? A Satanás. Es un culto. Es un culto. Y si es un tema espiritual, entonces ¿cuál va a ser la solución que el pueblo de Dios debe presentarle a las personas? Un tema espiritual, una solución espiritual. Y esto es para que lo sepan, hermanos, y por eso lo estamos grabando. Porque puede ser que haya muchos homosexuales, y lo vamos a ver, que han sido inducidos por un poder idólatra, pagano, blasfemo, que ha inducido a los niños, a los jóvenes, a las prácticas de sodomía y a las prácticas de incesto, de zoofilia, y están ellos padeciendo esa persecución, padeciendo ese encarcelamiento espiritual. Entonces, hermanos, el mundo está lleno de eso, el mundo está lleno de la homosexualidad. ¿Y qué debe hacer el pueblo de Dios? Brindarles esperanza que hay victoria sobre el pecado, incluyendo ¿qué pecado? La sodomía, porque es un tema espiritual, créalo o no lo crea. Usted, la persona lo crea o no lo crea, pero usted tiene que explicarle, decirle, mire, ese es un texto, leámoslo. Después de haber abrazado el gnosticismo en Palestina y en contacto con las sectas de los asesinos, que fue la secuencia que les dije ahorita, gnósticos, cábala, gnósticos, asesinos, templarios, Rosacruz, masones, debajo jesuitas y francmasones. O sea, esa es la secuencia, esa es la herencia que han recibido los sacerdotes jesuitas, y por ende
la mayoría del prelado católico tiene estas prácticas. Por eso es que estamos viendo el afloramiento de esto. Esto es el aviso que Dios le está diciendo al mundo entero: ha caído Babilonia, despiértate, porque ha caído Babilonia. ¿Y por medio de quién está dando esa voz Dios? Por medio de los que sabemos. Esa es la misión, lo leímos al principio. Dan el mensaje primero, del segundo y del tercer ángel. Y el segundo ángel dice: ha caído Babilonia. ¿Y cómo ha caído? Pues porque le ha dado de beber a todo el mundo del vino de su fornicación. ¿Y qué es eso? La sodomía, la idolatría, el asesinato, el robo, todas las prácticas paganas. Dice, en contacto con la secta de los asesinos, la orden de los templarios se degeneró y algunos de sus miembros, bajo la influencia de esta secta, se decía que había la práctica del falismo, oculto al sexo y al satanismo, y se veneraba el Baphomet. El ídolo de los luciferinos, el crimen de la sodomía, era un rito de iniciación templario. O sea, la sodomía es un rito de iniciación. O sea, para poder usted ser templario tenía que pasar por ese proceso. Y eso es lo que hacen todas las sociedades secretas. Eso es lo que hacen los jesuitas, induciendo a las personas en sus prácticas. Hermano, la secta de Skull and Bones, ellos tienen ese rito de iniciación, tienen dentro de un féretro, se tienen que tener sexo dos hombres para ser iniciados. Muy bien, eso es el origen de todas las sociedades. Por eso es que estamos enfocándonos en quien generó quien sembró esa semilla en todas estas sociedades. El palladium, o sea, el falo, dice: un gobernante como un rey, el falo siendo un emblema universal de los reyes, y del hindú pala para el órgano masculino. O sea, cuando usted vea un falo, vea un obelisco, eso es un símbolo de adoración fálica, de adoración al sexo, de la sodomía y del culto a la naturaleza, o sea, del culto al sol. Acuérdense que en 2 de Reyes 23 mezcla la adoración al sol con la sodomía. O sea, cualquier persona que esté en adoración al sol, finalmente terminará en la sodomía. Hermano, hay una pregunta que mucha gente se hace: desafortunadamente la tumba de la hermana Laura está levantado, ¿no? Mucha gente dice que por eso nosotros somos también Ajá. masones y que, bueno, hay una cantidad de Us- cuestionamientos. Esa respuesta, hermanos, del obelisco que hay en la tumba de Elena de White, tiene que preguntársela a quien colocó ese falo ahí. Porque Elena de White murió. Y eso muchos de esa época eran masones. Había masones adventistas, y incluso ella tiene se le revela a ella unos pases que ellos hacen, y ella le hace el saludo al masón el saludo secreto, y él finalmente se sorprende y dice: ¿y usted cómo sabe eso? Si eso no lo sabemos solamente los que estamos allá en el centro y encerrado y con luces apagadas. Y ella supo eso. O sea, Dios le reveló, porque dice ella: hay que alejarse de las sociedades secretas. Pero no significa que después de muerto usted le pueden inventar todo lo que quiera, pero no hay ni un solo registro de la permanencia o de la evidencia de que ella haya sido masona. Entonces acuérdense, el Baphomet, sociedades secretas, ¿está bien? Pero acuérdense que las sociedades secretas tienen un corazón que le palpita, un corazón jesuita. Este es un libro de 1886 que se llama Los misterios de la francmasonería, por León Taxil, es un seudónimo. Él escribió muchas cosas con relación al tema de la sodomía, y eso está a partir de 1886. O sea, esto es un tema que tiene mucha antigüedad, o sea, esto es un tema muy antiguo. Y Baphomet, el gran dios pan de los francmasones. Entonces, esto es en Detroit, hermanos. ¿Qué fecha? Septiembre 29 del 2015. ¿Qué ven ustedes ahí? Niños adorando a quién o mirando a quién.
¿Y quién es él? ¿Quién es, qué nos habla la Biblia de los querubines? ¿Se acuerdan que tenían los pies hendidos? Los querubines. Este es un símbolo de un querubín que caído. Y es por eso que la Biblia habla del macho cabrío de Azazel. Muy bien. Para allá vamos. Ese es el supuesto símbolo de la medicina que muchos usan. Son dos serpientes y los dedos que están en esa posición, no los vamos a mencionar. Pero acuérdense, zoofilia y zoomía es la práctica de iniciación templaria. Pero acuérdense que eso fue absorbido por los jesuitas e introducido en sus prácticas de iniciación. Esto es, hermanos, dice, cientos se reunieron en la Iglesia Católica San José de Detroit como protesta, pero tristemente muchos católicos pues están engañados porque vamos a ver ahorita las evidencias de lo que hay detrás de esto. Entonces, la pedofilia y la sodomía son prácticas de iniciación, ya lo vimos, sí son prácticas y lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué hay niños ahí? Porque esa es la manera de poder contaminar la simiente de Dios. Y lo van a estar haciendo. Entonces, este es unas esculturas del Dios ¿qué? Pan. Y cuando tiene una flauta, es el Dios Pan. Y era el Dios que seducía a las ninfas en los bosques y tenían relaciones sexuales, pero era la inducción del bestialismo de un animal con una mujer. Eso es una práctica de abominación y esto viene de la cultura griega y de la cultura romana. Este es en el Museo del Louvre, en las antigüedades egipcias. Ustedes ven a Baphomet, mitad animal, mitad hombre y mitad animal, y ustedes le ven siempre los cachos como señal de eso, y también le ven una flauta y le ven las uvas de Baco, o sea, él está asociado con Baco, con Tamuz, con Amón. Ese es el mensaje oculto que se envía para decir esto. Esta es la cara de ese Baphomet que es el Dios, el gran Dios Pan. Pero ¿qué tiene que ver eso, hermanos? Esto está en la Basílica de San Pedro, ¿y lo ven? ¿Sí ven las manos? ¿Sí ven las manos? Perdón. Tiene dos dedos, así como la misma posición del Baphomet. Y este es el dios Baco y este es el supuesto Moisés, con cachos y supuestamente con la tabla de la ley. O sea que es una representación del Baphomet. Este es un supuesto San Pedro. ¿Con qué señales? ¿Con las señales de quién? De Baphomet. Y miren la posición, hermanos, el pie derecho y el pie izquierdo. O sea, el pie derecho está adelante y el pie izquierdo atrás. Pie izquierdo atrás y el pie derecho atrás. Esta es una foto, le pusieron esto es de bronce y le pusieron un soporte porque todos pasan y tocan. Eso es un culto idolátrico a estos sistemas. ¿Están tocando a quién? A Baphomet, en representación de un supuesto San Pedro, con la señal de Baphomet en las manos, y todo el mundo pasa y toca, y es tanto el desgaste que les tuvieron que poner un refuerzo en bronce para que ustedes lo busquen. Por eso te digo, todo esto es Baco, Balder, todos ellos es el mismo. Sí, señora, todo lo que tenga Taurus, por ejemplo, el símbolo de Isis, Horus y Set, eso viene de Egipto antiguo. Cuando se tiene los cachos, hay un sol dentro. Ese es el símbolo de lo que hicieron ellos. Por eso es que cuando Moisés no bajó, ellos estaban recibiendo la adoración idolátrica empezaron la adoración idolátrica que habían recibido ¿de dónde? De Egipto, que es culto a la vaca. Eso es el Tauro, todo eso son simbologías de la oración al sol. ¿Lo ven? Esto lo necesita conocer todo el mundo católico.
para que tomen una decisión que es necesario que lo sepamos. ¿Y quiénes están con esos símbolos también? El símbolo de las manos, ¿quién sustenta eso? Juan 23, Pablo VI, Pío XII, Pablo VI, esos son símbolos de Baphomet. Y también la mente de Jesucristo también las pone involucradas. Sí, señora. Esto es en la Catedral de San Sebaldo en Nuremberg, Alemania, hermanos. Cosas que la gente pasa, pero si usted es un buen detective, un buen investigador, va a encontrar cositas. Esto es un armatroste, hermanos, que pesa, yo no sé, como 5 toneladas, es de hierro sólido. Pero si usted ve en la partecita de abajo, va a encontrar las figuras de ¿quién? Baphomet o Pan seduciendo a las mujeres ya embarazadas de él, haciendo alusión. Esta ya es una mujer también con las patas de cabra. Él es Baphomet y ella está embarazada. Todo esto está en las iglesias católicas. Hay mucho más información, pero no, por cuestión de tiempo, hermanos, no lo voy a presentar. Dale. Toca que todo esto va a quedar grabado. ¿Y si ven los cachos? Entonces, esos son simbologías. Ese es el gran Baphomet en la catedral, hermanos. En otra partecita aparece otra visión. Está un macho cabrío con un hombre detrás. ¿Qué está practicando ahí? Zoofilia. Eso es el simbolismo que se maneja. Y había una cantidad de cuadros, hermanos, que pues eso es lo que dice Levíticos. Eso es una depravación. Entonces, miremos esto. Esto es un símbolo que manejan ellos a nivel oculto. ¿Lo están viendo? Entonces, esto es la serpiente enrollada. Esto es un símbolo de Satanás, es un símbolo del ocultismo. Pero en este caso, En todos los casos. Podemos hacerle el estudio para que sepan ustedes. hay varias preguntas que yo tengo. Tranquila. Entonces, uno, en la vaca. Entonces, en China, si no estoy mal, no es que lo adoren, sino es más por respeto para que sean veganos. En una parte que eso ya lo van a empezar a hacer. Otra cosa de las mitologías y eso, pues, a mí me gusta mucho lo de la mitología griega, Ajá. nórdica, etc. Pero tu mente tiene que tener una base No, cristiana. claro. ¿Y quién estuvo primero? ¿Quién fue primero? ¿A qué te refieres? Pues Dios. No, antes, ¿quién fue el primer hombre? Adán y Eva. Y de ahí en adelante todas las culturas que después del diluvio llegaron todas las culturas que tú estás mencionando. Pero antes de eso, ¿qué conocimiento había de un Dios creador? ¿Y dónde aparece la serpiente? En Génesis. Entonces, todo lo que tú tengas, que todo lo que tú sepas o conozcas de serpientes, está asociado con finalmente una adoración ¿a quién? No, el uso del símbolo. O sea, el símbolo es eso. Es el símbolo, ¿vale? Es lo que tú tienes que ver. O sea, tú tienes tus ojos, es la profecía que tú tienes que estar viendo. Por ejemplo, tú no puedes decir que aquí hay un médico. No, a lo que me refiero. Por eso te digo, El contexto, eso yo lo entonces tú ya tienes los ojos de la profecía, para que mires las cosas no como una estudiante de mitología griega, sino como una hija de Dios que está viendo las cosas paganas que se han introducido por medio de la educación. Dale. Yo dije que pregunten, no, dale. Sí, yo estudio ciencia. ¿Sí? Ahí estoy siendo, no sé cómo explicarlo, paganas. Sé que nosotros nos toca ver mucho la evolución, todo eso, teologías. Y me toca hacer muchos experimentos que se pueden decir que van en contra de la ley de Dios. Ajá. Entonces, yo creo que ¿Qué te dice tu conciencia?
Tienes que saber determinar todo con base en un escrito, está ahí con base en lo que Dios te diga. Pero por eso es, una cosa es que tú pases por eso para que tú aprendas y entiendas y puedas ser un testimonio para que cuando te toque exponer tú puedes decir, esto dice la historia, esto dice la evolución, esto dice el ateísmo, pero yo lo hago porque ustedes me dicen, pero no porque yo lo crea. O sea, puede haber un testimonio de parte tuya para esas personas, que puedas tú ayudarlas a que entiendas eso. Por ejemplo, hay una historia que te va a servir mucho de Walter White. Él habla de cómo él empezó a poder integrar el conocimiento de Dios a lo que él tenía que enseñar evolución. Él tenía que enseñar todo lo que enseña el mundo. Y era un convencido de la evolución. Y terminó siendo un creacionista y terminó enseñando la cátedra de evolución, pero les dijo, esto es lo que dice la evolución. Ahora esto es lo que dice la creación. Entonces es una decisión que tú tienes que tomar, pero por un testimonio para estas personas. Esto lo estamos mostrando, hermanos, es para que las personas de afuera conozcan y entiendan qué es lo que nosotros tenemos para decirles a ellos. Y vamos a ver, todo lo que hemos visto, vamos a comenzar a ver ahorita qué aplicación tiene eso para nosotros ahorita. Recordemos que cuando hubo una enfermedad en el pueblo de Israel, hicieron levantar una serpiente. Ajá. Eso es una falsificación, porque esa serpiente significaba ver a Jesús. Y era un símbolo del pecado que finalmente iba a ser, o sea, eso fue un símbolo, pero Cristo no fue pecado, Cristo se hizo pecado, no fue pecador, se hizo pecado, así como la serpiente, ese es un símbolo. Pero ya después de Cristo, entonces no vamos a levantar ni cruces, ni altares, ni serpientes, nada. No, el pueblo de Dios, cero. ¿Por qué? Porque precisamente hay tanta contaminación de todo, no les traje toda la información. La cruz es un símbolo fálico. Es la parte horizontal es la parte femenina y la parte vertical es la parte masculina. Entonces no hay cruces en un templo adventista. Porque si conocieran la historia, sabrían que eso es un símbolo de adoración fálica. O sea, están adorando al sol y practicando la sodomía. No lo traje por cuestión de tiempo, pero... Entonces, miremos, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Julio 29 del 2013. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, Tito, ¿quién soy yo para criticarlo? O sea, ¿usted qué cree de esta afirmación? Si una persona es gay, dice el Papa, y busca al Señor y tiene voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Qué pensaría? ¿Está bien o está mal? Pero ¿por qué se aparenta que está bien? Yo digo que depende. Depende de qué. Pero si un gay, a ver, una persona gay te está buscando y tú dices, yo no soy quien para criticarte, ¿está bien o está mal? Está bien porque tú no puedes juzgar a nadie, ¿sí? Porque Tú. Primero te tienes que juzgar. Muy bien. Que Dios te puede juzgar. Entonces, esa es la solución. Tú no puedes juzgar, pero Dios ya juzgó. Claro, no sí es. ¿Está bien? Entonces, esa es la respuesta que tenemos que darle. Este es el caso de un muchacho que fue violado por uno de los sacerdotes de la Iglesia Católica en Chile. Él se llama Juan Carlos Cruz. Dice, tenía 16 años y estaba en tercero medio, o sea, él está en 16 años, es violado por un sacerdote y ¿qué está haciendo el sacerdote? Él está siguiendo una práctica o un rito pagano de adoración ¿a quién? Y es adoración al sol. Dice él, empezaron los golpecitos en los genitales, empezaron a ser acariciados y pues finalmente detalló cómo lo abusaron. No voy a leer eso, pero entonces, según Francisco I, después de haber conocido todos los casos de violación de los niños, niñas y seminaristas que a nivel mundial se está dando, cuando él tiene la entrevista con este señor,
¿qué dijo él de quién era el culpable? Entonces, hay o el sacerdote, o el obispo, o el arzobispo, o el cardenal, o el papa, o la víctima, o Dios. ¿Qué dijo el papa? ¿Que era el culpable? ¿Quién era el culpable? ¿Quién creen? ¿Y quién más? New York Times, mayo 21 del 2018. Juan Carlos Cruz, sobreviviente chileno de abuso sexual eclesiástico, dijo que el Papa Francisco le expresó en una reunión privada que Dios es quien lo hizo homosexual. ¿Eso es una? Porque Dios no lo hizo así. Dios desde el principio hizo todas las cosas buenas. ¿Por qué entró ese tipo de prácticas? Por el pecado que hay en las personas. Me dijo, ¿sabes, Juan Carlos? Eso no importa. Dios te hizo así, Dios te ama así, el Papa te ama así y debes amarte y no preocuparte de lo que dice la gente. Esto es del New York Times, o sea, esto no es del espacio, sino es del New York Times. ¿Está bien? Para que lo sepan que es una fuente oficial, una fuente creíble, y dice, el Vaticano no ofreció comentarios sobre esta presunta declaración del Papa. Él tuvo una entrevista personal con el Papa, porque Juan Carlos Cruz es el que lidera a todo el movimiento de violados, de abusados en Chile. Entonces, sí, hermano. Dice que Dios es quien lo hizo homosexual y que tanto Dios como el Papa lo aman sin importar su orientación sexual. Entonces, ¿a quién se compara él? ¿Ah? ¿Quién me entiendes? Está diciendo, Estábamos diciendo, alguien le pregunta sobre quién es el culpable del violador de niños y niñas, algo así. o sea, ¿quién, según el Papa Francisco, después de haber analizado todo el caso del Chile, de un niño que violan un cura de 16 años, ¿quién es el culpable según tu criterio? No, pues el papá, o sea, no sé. El sacerdote, pero si hay ocultamiento de ese caso, el arzobispo y el obispo hasta llegar al Papa. O sea, el directo responsable de eso es el Papa. Pero ¿qué dijo el Papa con relación a eso? Es la respuesta del Papa. El Papa le dijo a Juan Carlos que Dios lo había hecho homosexual. Pero ¿quién indujo a esa práctica al joven? Un cura, un sacerdote. Entonces, ¿quién es el culpable según la ley de Dios? El sacerdote, y el encubridor, el obispo y el arzobispo y el cardenal hasta llegar al Papa. Ya les mostré a ustedes la vez pasada una evidencia de un nuncio que está diciendo que el Papa Francisco debe renunciar. ¿Está bien? Entonces, Dios te hizo así y el Papa te ama así. Se está comparando quién con quién. Con Dios. El Papa con Dios y se está diciendo, Él te perdona. Pero resulta que la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Dice, Cruz indicó que el Papa le había hecho las declaraciones después que él le recalcó las dificultades de mantener la fe católica, pese a que algunos obispos chilenos habían sugerido que la verdadera razón por la que Cruz dejó la iglesia fue para tener una vida de perversión. O sea, ¿quién es la víctima? El culpable, junto con Dios. El sacerdote no es culpable, el obispo no es culpable y el papa mucho menos. Pero entonces, según ellos, según el papa, ¿quién es el culpable? La víctima y Dios. ¿Mm? Como siempre, Dios es Dios. Dios en la tierra y no se equivoca. Entonces, ¿por qué Francisco está diciendo aparentemente la verdad? Pues porque Dios del cielo y la tierra está por encima del papado, ya juzgó la homosexualidad. Entonces Dios ya juzgó, pero el Papa dice, yo no soy quien para juzgar, o sea, yo no voy a juzgar, pero está aceptando la homosexualidad. Levítico 18, no te echarás varón con mujeres a dominación. Levítico 20:13, Romanos 1, 21, 25 al 27, para referencias, ustedes lo pueden estudiar. Y ahora, ¿el Dios del cielo puede perdonar a los homosexuales? Claro que sí. Mas, ¿qué es necesario para poder recibir perdón? Sí, se supone que tiene que arrepentirse. Por ejemplo, en un caso, un niño fue violado por su tío, padre, lo que sea. Entonces, por obligación, por decirlo de algún modo,
convirtió homosexual. Ajá. ¿Y ahí cómo se va a arrepentir? ¿Quién tiene que enseñarle que es un pecado? Pero en ese caso, si es un niño, no comprendo eso. ¿Cómo se, in- cómo, o sea, cómo vas a llegar? No fue culpa del niño. Correcto, Pero él creció así, pero pero se volvió homosexual. Es lo correcto. entonces, La persona que no muy bien, pero finalmente tiene que haber una decisión personal de él de arrepentirse. O sea, hay muchas cosas tú no, vale, hay un terreno que nosotros no podemos entrar ahorita porque Dios juzga. Yo no puedo juzgar cuáles son las circunstancias que llevaron a esa persona. Lo único que puedo decirle es que hay una solución para él. Así como hubo una solución en la cruz para el ladrón, hay una solución para esa persona. Tú tienes que mostrarle la bondad y la misericordia de Dios. Mostrarle y decirle que eso es un pecado, independientemente de que él no lo haya generado o lo haya generado. ¿Tú eres culpable de tus pecados? Y sin embargo, entonces llega un momento en que ya tienes conciencia del pecado. porque yo sé lo que hice, o sea, lo hice conscientemente. Entonces, cuando la persona entre en ese conocimiento es porque ha entendido. O sea, tú tienes finalmente, hay tres maneras en las cuales Dios ayuda a que es, o sea, Dios es justo completamente, ¿vale? Por conciencia, por la palabra de Dios y por la naturaleza. O sea, de esas tres maneras Dios se asegura de que tú conozcas la verdad. Y no, Dios juzga cada caso, hermano. Que igualmente, con respecto para agregar más a la respuesta, lo que pasa es que a veces dice pues, que Dios va a ser injusto entre una persona cuando el niño fue violado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya se le dañó su sexualidad a la persona, pues cuando crece, por lo tanto va a generar esa misma sexualidad ya distorsionada. ¿Qué pasa con eso? Que es como una pandemia, que es una plaga que va permeando a toda la humanidad y finalmente lleva a la degradación de toda la humanidad como tal. Y ya tenemos registros de eso, que sucedió con los antediluvianos. Ujú. Tuvo que erradicar a toda la población que había porque entraron en esa pandemia tan tremenda, ¿sí? Que toda la humanidad se contaminó. Otro texto bíblico que tenemos que nos sustenta eso es Sodoma y Gomorra, fue lo mismo. Ujú. Llegaban a esa pandemia tan tremenda que permeó toda la sociedad y finalmente todos estaban depravados y Dios tuvo que por misericordia que no se siga extendiendo para el mundo y acobejar todo el mundo, traerlos como tal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a veces no nos gusta como seres humanos, de ver que también Dios tiene que hacer justicia y por misericordia moral a los seres humanos, a todos, tiene que a veces detener muchas cosas por simplemente amor hacia nosotros. Amén. Gracias, hermano. Hay pecados de omisión, omisión y pecados por ignorancia. Ujú. Aún los pecados por ignorancia. Hay que arrepentirse. Vale, te voy a hacer una pregunta, porque eso es la clave de todo lo que puedes hacer por alguna persona que llegue con esa circunstancia. De acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a tu conciencia, la práctica de la sodomía, ¿qué es? Defínelo con la palabra que hemos dicho, es una abominación. Entonces, ¿entrarán los femeninos al reino de los cielos? Afeminados, perdón. Eso dice en Apocalipsis 10. Sé que eso hay una parte de Levíticos, creo que era Ahí te lo di. Levíticos, Romanos, Apocalipsis me habla de que ningún afeminado entrará en el reino de los cielos. Entonces, lo que tú necesitas hacer es que esta persona necesita de un Salvador. Y eso tiene que nacer de tu experiencia, de que tú hayas obtenido victoria sobre el pecado. Tú no puedes tener, de pronto no tienes ese pecado de la sodomía o de la homosexualidad, del lesbianismo. Tú no lo tienes, gracias a Dios. Pero tú tienes otros pecados. ¿Cómo puedes tú obtener victoria sobre esos pecados? pues obviamente uno pues cambiar. Por medio de Cristo. Y el día que tú tengas victoria sobre ese pecado, puedes decirle a esa persona, oye, yo tuve pecado, tuve victoria sobre este pecado de esta forma, o sea, con tu experiencia. Por eso es que habla la experiencia, el mensaje, el primero, el segundo y el tercero, es una experiencia experimental tuya, o sea, es una experiencia de vida tuya.
Cuando tú obtengas, y eso es lo que vamos a ver esta tarde, cómo podemos obtener victoria sobre el pecado, va a ser una herramienta que tú le vas a decir, mira, esta es mi receta. ¿Tú cómo aprendes a hacer pan? A un panaderos expertos aquí te dicen, mire, esta es la receta para esto y tú la anotas. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Hacerlo, practicarlo, untarte de harina. Y cuando tú hagas el pan, tú vas a poder decirle a la persona que quiere saber cómo hace el pan, decir, mire, yo ya hice el pan. ¿Cómo? Aquí está la receta. Aquí están las promesas de Dios. Entonces, ¿hay victoria sobre el pecado de la homosexualidad? Claro que sí. Deja que Dios juzgue en qué momento sucede eso en la vida de él. O sea, tú tienes que preocuparte por tu salvación. Cuando tú encuentres la victoria sobre el pecado, puedes ayudar a otros a obtener victoria sobre el pecado también. Entonces, según lo que expresa Francisco, ¿hay arrepentimiento? ¿Necesita la persona arrepentimiento? No. ¿Según la norma divina es suficiente con tener buena voluntad? No. El cielo está lleno de buenas voluntades. Perdón, los registros del cielo están llenos de buenas voluntades, pero el registro del libro de la vida es de solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados. ¿Se cree Francisco superior a la autoridad de Dios? Sí. Claro que sí. ¿Cómo se llama el acto de creerse superior a Dios, Tito? ¿Cómo se llama el acto de excusar o perdonar pecados ajenos? Blasfemia. Junio 17 del 2018, el informe de Pensilvania. Esto está saliendo justo en estos días, hermanos. Hay encubrimientos de décadas de abusos por parte de las diócesis católicas de todo el estado de Pensilvania. Acuérdense de la historia de Spotlight que empezó en el 2002 a destapar todos los casos de los pederastas. Este señor es un legislador demócrata del condado de Berk, allá en Pensilvania. Y por cosas de la vida, él estudió Derecho, pero él era un ¿qué? Él fue abusado de niño por un sacerdote. Y describieron ellos, los acusados, de haber sido abusados en una atmósfera de tipo culto. ¿Qué estamos estudiando con relación a Baphomet? Que es un culto idolátrico a Satanás, al sol, a Baphomet, a la homosexualidad, a la sodomía. Lo está diciendo el reporte de junio del 2018, hermano. No estamos hablando del libro de hace 200 años que les mostré ahorita. Detrás de la sodomía, de la pedofilia, hay una atmósfera de culto porque detrás está la oración a Satanás. Sea ateo o sea católico o como sea, si usted practica, si usted, persona que está escuchando este video, practica la homosexualidad, practica el lesbianismo, practica el gay, transexual, todas las prácticas, usted en el fondo está teniendo un culto a Satanás. Lo está diciendo la fuente, un abogado. Ese es el culto a Baphomet. Es la práctica luciferina de la sodomía, es un rito de iniciación que tienen ellos. Y eso es. Sí, señor. Dice, algunas de las historias son realmente horribles. Dentro de ese reporte parece que hay un caso de un sacerdote que violó a una niña o un niño de 18 meses, para que sepamos. El gran jurado lo supo. Hay una persona, hay una señora, una señora que fue violada por un sacerdote. Dice, el gran jurado lo supo de primera mano cuando supo de las víctimas que más tarde intentó suicidarse. Una víctima intentó suicidarse después de testificar. Y ella dijo a este reportero, ella pidió una cosa al jurado, decirle al mundo lo que realmente sucedió. Entonces, hay un programa de Salvos para Servir que se llama Tell it to the world, dilo al mundo.
Y justo en esta semana esta persona dijo, después de haber testificado, casi se suicida, se colgó, se intentó colgar, y le dice, díganle al mundo lo que realmente sucedió. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿quién es el pueblo que debe decirle al mundo qué es lo que realmente está sucediendo? Tenemos que desenmascarar los pecados de Babilonia. Esto es de julio 12 del 2018. Pedófilos se colocan bajo el paraguas LGBT en el esfuerzo de cambiar su marca. Entonces hay un movimiento que se llama Personas Atraídas por Menores, es otra sigla adicional al LGBT, que ya se quieren poner bajo la sombrilla del movimiento LGBT. O sea, ya es LGBT más P, de pedofilia. Y miren lo que dice aquí, hay y este es para también, para niñas o para niños. Según el diccionario urbano, el término general MAP, que es personas que son atraídas por menores, incluye las siguientes categorías: infantófilos, pedófilos, ebéfilos, efabófilos y todas las porquerías que se están dando en este tiempo, hermanos. Estos pedófilos buscan ser parte de la comunidad LGBT. Entonces, si ustedes ven, este niño está llorando en esta foto. O sea, eso es un movimiento que se está dando, pero ¿quién fue el originador de todo esto? Roma, porque introdujo las prácticas paganas de la osomia y de la adoración al sol. Esto es la sangre que dice Apocalipsis que... Eso es lo que buscan ellos. Entonces, hay una nueva bandera que se está ondeando en las ventanas del mundo, que es de los pedófilos. Esta es la bandera de los pedófilos, para que lo sepan. Ya no es la banderita de 6 colores, sino es una bandera de colores pastelcitos. Entonces, para que lo sepamos, hermanos. Entonces, desde la A hasta la Z, lesbianos, gay, bisexuales, transexuales, pedófilos y finalmente zoófilos. La zoofilia, hermanos, está marzo 14 del 2018, una película que se llama La forma de agua, pero hay unos reportajes y unos periodistas que es un pedófilo, es un practica la zoofilia, y pues, hermanos, son cosas terribles, pero eso es lo que consumió y lo que llevó a la ira de Dios. Y tristemente, hermanos, pues vamos a ver lo que está pasando muy cerca de nosotros. NAMBLA. Durante 30 años NAMBLA, ¿qué es NAMBLA? La Asociación Norteamericana del Amor entre Hombres y Niños. Lleva 30 años soportando moralmente a los que son afectados o los que tienen esa tendencia al tema de la liberación. O sea, se dio primero la liberación femenina, se da la liberación sexual y ahora están hablando de la liberación juvenil. ¿Qué es lo que dice la profecía? Que cuando se vean en los niños las prácticas del mundo antediluviano, sabemos, hermanos, que el tiempo está a las puertas. ¿Qué fecha? Julio 19, y hace 30 años que se está dando esto. Esto es triste verlo. ¿Esto es un niño o una niña? Esto está tomado de la revista Braveheart, relacionando un artículo del New York Times. Los preadolescentes NAMBLA, o sea, los que pertenecen a este movimiento, que está integrando a niños, adolescentes, con adultos, con todas las cosas terribles que están dando ahí, dice, usan maquillaje para ojos. Esa no es una niña pequeña, por cierto, es un niño fotografiado por el izquierdista New York Times. Pero entonces, ¿qué fecha es, hermano? Noviembre 27, que se celebra en Estados Unidos en esa época. Este artículo en particular del Día de Acción de Gracias del Times, un artículo hecho a la medida para atraer a la demografía pedófila pederasta, sin duda magullará una parte de tu alma. O sea, lo sacan expresamente en el Día de Acción de Gracias. ¿Por qué?
porque el Día de Acción de Gracias tiene que ver con el desembarco de los puritanos, de los protestantes en Estados Unidos. Eso significa que la nación americana está ya ondeando la bandera del movimiento LGBT. ¿Quiénes son ellos? Transexuales. Julio 12 del 2018, en sus propias palabras, lo que los activistas transexuales tienen reservado para sus hijos. Por eso es tiempo, padres, de comenzar a educar a sus hijos por ustedes mismos y salir de las ciudades. ¿Cómo están capturando los corazones y la mente de la próxima generación? Un orador mostró una caricatura en la que uno de los padres le preguntaba a otro padre que empujaba una carriola si su hijo era niño o niña. No lo sé, respondió la madre, que es un hombre. No puede hablar todavía. Los hermafroditas entonces ahí como pueden hacer eso, tampoco saben qué orientación sexual tienen. Perdón. Ahora les denominan babies. Ya no son los babies, sino babies. Porque no se sabe si son niños o niñas. Voy a leerte esto. Voy a leerte esto para que lo tengas en cuenta. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Versículo capítulo 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de los cielos, y acabó Dios en el séptimo día, y reposó en el séptimo día la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día, porque en él reposó de toda la obra que había hecho y había creado. Y todo lo que hizo fue bueno. El hermafrodita, ¿qué es un hermafrodita? Ese es un problema Genético, genético. pero, o sea, genético viene de la genética de Adán y Eva. No, yo sé que es algo en el pecado, pero Ajá, entonces, por eso te digo, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Pero tú le crees a la palabra de Dios. no, yo sé, pero Mira, hay un reporte, hay un estudio científico que hay un investigador que dijo que eso no era cierto. Pero por eso te digo, tú eres creyente en la Biblia, entonces tú tienes que creerle a la Biblia, no a lo que te han enseñado en la ciencia, en cualquier lado. Lo que has escuchado, lo que tú lees o lo que tú escuchas es que te han enseñado de afuera. Hermafrodita, ¿qué es? Que no sabes si es un hombre o una mujer. tiene pene ¿Pero por qué? por Por alteraciones genéticas, pero no son derivadas de la creación, fue después del pecado. O sea, el pecado es el causante de eso. Pero ¿puede Dios revertir la genética? Pues yo te puedo dar una respuesta que sí. Y mucho de eso es por tus hábitos. En los hábitos de comer van a revertir tus genes. ¿Lo crees? Vea, ahí para ampliarme la pregunta, entonces, respecto a los hermafroditas, todo es consecuencia del pecado. De pronto su descendencia, o sea, la descendencia que trae ese hermafrodita es de personas que han tenido, digamos, que prácticamente cultos satánicos. Ya, volviendo al tema allá del Quindío, hay mucha brujería, o sea, mucho impacto satánico, muchos cultos satánicos directos. Hay una parte del Quindío donde hay una comunidad de todos los niños que nacen de estos cultos satánicos que tienen estas personas. Esos cultos satánicos que esos demonios directamente toman posesión de la mujer, sí, como tenemos cultos aberrantes que hay y quedan embarazadas estas mujeres y esas criaturas que nacen criaturas deformes. Hay una muchacha, un testimonio, me lo contó una hermana a la que yo la doctrinaba, que está mostrando estudios bíblicos, de una muchacha amiga de ella que fue a hacer sus prácticas. Ella era fisioterapeuta, ¿sí? Y fue a hacer las prácticas a esa institución donde estaban esos niños. Esa muchacha salió a aterrar a ver allá la forma de personas humanas, de niños que eran como animales, ¿sí? Deformes completamente en esas instituciones donde estaban, ¿sí? Que se arrastraban, que gemían. ¿Por qué? Porque son criaturas que han sido completamente ya deformadas por el pecado de esos actos satánicos que se hacen de esas aberraciones sexuales tan tremendas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces de ese
hágase de cuenta a dónde es que Satanás quiere llegar finalmente al ser humano, a degradarlo completamente para que se borre la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces Gracias. no podemos echarle la culpa a Dios que eso es de Dios o que esto, que los materiales son de Dios. No, eso es simplemente una declaración del pecado y lo que acabo de contar. ¿Sí? ¿De dónde viene toda esa procedencia de las cosas? Todo tiene un origen. Pero no te cuenta de dónde y cómo es que el enemigo lo hace, y Dios, gracias a Dios, en su misericordia nos da luz para que podamos, y descubre todas esas cosas para que nos demos cuenta de que detrás de eso Dios no está. Hay antes del pecado y después del pecado. Vale. Esa es la clave. Antes del pecado, ¿qué había? Dios hizo a su imagen y semejanza a hombre y a la mujer. No la hizo ni hermafrodita, ni homosexual, ni lesbiana, ni dos hombres, ni dos mujeres, no. Un hombre y una mujer. De ahí para adelante, todo puede llegar. Y estamos viendo eso. ¿Cuál es la agenda de los transexuales? ¿Cómo los activistas trans desean transmitir la ideología de la fluidez género? Esa palabra fluidez está muy de moda. Fluidez de género, pastor, la han escuchado allá en sus cátedras allá. Que hay que enseñar la fluidez. ¿Qué dice el creador del hombre? Y creó Dios al hombre, es casi que estábamos apenas con el texto. Los creó varón y hembra, ¿sí? Dice aquí, los niños de 3 conocen su cultura. ¿Recuerdas que dije que la socialización de género comienza a los 2? Entonces, aquí dice, ¿cómo le dicen? Le preguntan cómo usted va, una señora le dice cómo usted va a enfrentar a un niño de 3 a 5 años. Y dice, en primer lugar, en términos de la pregunta ¿qué es un niño o una niña? Yo diría que no sabemos. Tendremos que preguntarles a niños. ¿El niño tiene conciencia? ¿Quién le dice que es un niño o una niña? Pues sus padres. A medida que van creciendo, les van diciendo, tú tienes unos genitales, tienes vagina, es una niña, y tienes genitales de hombre, eres un hombre, y tienes que hacer estas cosas, y esto es para esto, esta es la reproducción, pero no decimos no sabemos, ese es Babilonia, eso es la confusión que se quiere dar, pero el pueblo de Dios necesita ser instruido por Dios y no por la ciencia. Porque la ciencia dice que eso es admitido, ya la psicología dice que eso es permitido. Pero está el dolor, está la aflicción. Agosto 19 del 2018, lo de Pensilvania es la punta del iceberg de los abusos sexuales de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia católica y todos los que pertenecen a Babilonia están enfermos. O sea, hay una cultura, un rito pagano de culto idolátrico a la sexualidad. Dice más adelante, hay estimaciones que entre 100,000 y 400,000 víctimas en todo el país. Dice, estas son las fuentes a esta cita que es del ABC. Hay una página, yo estuve mirando las hermanos, se las dejo para que ustedes, si quieren, por estado, por parroquia, está toda la información de todo el tema de los abusos sexuales. Pero para que lo sepan, porque eso es una pandemia. ¿Por qué? Porque eso es algo que se les induce a ellos a hacer. De hecho, en el momento en que un sacerdote se postre, cuando va a tomar los votos, se postra ante el Papa, ¿se han visto esas fotos? Que ya eso es idolatría. Y eso ya es una cauterización de la conciencia de las personas. Empiezan con los seminaristas, y hay un sacerdote que es el arzobispo McCarry, que ya lo mostré la vez pasada, fue escondido por el Papa Francisco el caso de él, y él abusaba de los seminaristas, para que lo sepan. Entonces, ¿quiénes deberían ser aquellos que les digan al mundo lo que realmente ha sucedido? ¿Quiénes? ¿Y quién debe ser el pueblo que consuele al mundo de su dolor y le provea esperanza por medio de qué, vale? De la victoria sobre el pecado nuestra. Yo no puedo ir a rescatar a uno si yo no he sido liberado. Por eso es importante, hermanos, nosotros estamos viendo pecados terribles, pero es que el pecado es pecado. Pequeño o grande, el pecado a los ojos de Dios es terrible, tiene la misma consecuencia, el mismo resultado, la misma paga.
Dice, los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, eso es lo que dice Apocalipsis 18, se llenó de toda ave inmunda y aborrecible, eso son prácticas espiritistas, lo que acaba de decir el hermano, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo va a ser desenmascarado. ¿Y quién es el que más conoce de cuál máscara tiene el papado? Nosotros los adventistas del séptimo día, hermanos. El mundo está angustiado, está confundido de tantas cosas que están viéndose, hermanos. Ayer hablaba con el señor de la bomba, un señor que pues tiene el libro del conflicto de los siglos, y le dije, sí ve lo que está pasando, esas son las oportunidades que el Señor está dando para desenmascarar al sistema papal. Le dije, si ve lo que está pasando, tiene que prepararse, mire, lea el libro. Y decía, sí, todo está terrible. Le dije, ¿usted sabe los casos de pederastia, todo lo que está pasando con el sistema papal? Me dijo, sí, eso es terrible, eso es, pero... Le dije, bueno, entonces estudie porque eso es tristemente lo que está pasando. Hay que salir de todos esos sistemas paganos de adoración, ahí le dije algunas cosas, pero es responsabilidad nuestra, hermanos, que le podamos decir a las personas. ¿Cuál es el trasfondo? O sea, ustedes acaban de ver todo el trasfondo histórico profético del tema del lesbianismo, el tema de la homosexualidad, el tema de las depravaciones sexuales. Y pues dice, el Señor ha llamado a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Levante la mano el pueblo de Dios. A usted, a ti, vale, te ha llamado a dar un mensaje para presentar. Y te ha llamado para exponer la maldad del hombre pecado que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo. Entonces aquí está ya mezclando, está diciendo lo que viene en camino. Todo el mundo va a recibir la marca de la bestia, que es el domingo obligatorio. Es el mensaje del tercer ángel, el mensaje de Apocalipsis 18 también. Ese es el mensaje de advertencia, hermanos. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro que está. No tenemos tiempo que perder. ¿Testimonios para quién? Esto es lo que un ministro de Dios necesita estar haciendo, advirtiendo a las personas de lo que les espera. ¿Qué ha sentido Cristo, hermanos, en su corazón al ver la condición de los que debían denunciar los pecados, la maldad y las prácticas abominables del mundo? Ya llegó aquí a nuestra casa. ¿Qué siente Dios con estas declaraciones? De la página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Guías, declaración oficial, respondiendo a las cambiantes actitudes culturales en relación a la homosexualidad y otras prácticas sexuales alternativas. Directrices votado, adoptar las pautas para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su respuesta a las cambiantes actitudes culturales con respecto a las prácticas sexuales homosexuales y otras prácticas sexuales alternativas, la cual se lee como sigue. Y está el documento, ustedes pueden encontrarlo, directrices para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, respondiendo al cambio de actitudes culturales en relación con las prácticas homosexuales y otras prácticas alternativas sexuales. ¿Cuáles son las prácticas homosexuales? LGBT. Y otras prácticas alternativas, ¿cuáles estarán? P, Z, X, Y, M, P, X, todo lo que usted quiera nombrar. Esto es un documento oficial de la Conferencia General. Ahora, si nosotros estamos llamando al mundo a salir de Babilonia y una persona que quiera saber de la Iglesia Adventista, de que se encuentre con este tipo de cosas, ¿qué va a decir de un adventista? ¿Tiene autoridad un adventista para poderle decir a una persona, deje su pecado de la homosexualidad? No porque por las prácticas y por las declaraciones oficiales está aceptando la homosexualidad. ¿Está claro, hermano? Entonces, ¿qué siente Dios al ver al bastión del remanente, al bastión del protestantismo,
inmerso también en las prácticas homosexuales. ¿Cuál es la autoridad moral mía para poder decirle a una persona, salga de Babilonia, si yo estoy teniendo la cultura de aceptación de la homosexualidad? Hermano. No solo eso, hermano, sino que además la iglesia está patrocinando el movimiento. En las cartillas que utilizan los niños para los sábados están colocando dibujos con los colores gay, están colocando determinadas posiciones de niños con adultos. A raíz de este documento arrancó todo eso, hermano. Este es el documento base para todo el movimiento LGBT en las universidades de Andrews, Loma Linda, Oakwood. El presidente de Oakwood se paró y dijo, es necesario que se preparen para recibir a Caitlyn. ¿Saben quién es Caitlyn? El atleta que se transformó. Le dijo, es necesario que se preparen porque Caitlyn viene para acá. ¿Qué está diciendo? Pero bueno, entonces, hermanos, la salvación es un asunto corporativo, de nacionalidad, de familia. ¿Sí o no? Victoria sobre el pecado. Mensaje del primer ángel, hermanos. Esto es un asunto personal de usted con Dios. Ezequiel 18:20. El alma que pecare esa que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas si el impío se apartare de todos sus pecados, ¿hay esperanza? ¿Qué hizo? Y guardare todos mis estatutos, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Entonces, una clara distinción. El pecado del padre no se lo puede achacar al hijo, ni el pecado del hijo al padre, porque es un asunto personal. La salvación es personal. Y si Dios pudo cambiar mi vida, puede cambiar la vida de cualquier homosexual. Amén. Y de cualquier hermafrodita, y de cualquier persona que tenga desviaciones de la genética. No solamente hay desviaciones genéticas sexuales, ¿vale? Todos aquí estamos genéticamente desviados. ¿Lo sabías? Entonces hay una esperanza para cada uno de nosotros. Hermana. Ese texto también lo usan en muchas ocasiones. O sea, lo digo personalmente porque traté de hablar con una familiar y de hablarle, de decirle las cosas que estaban pasando dentro de la iglesia. En cierto caso llegamos al tema de los diezmos porque se estaba haciendo con ellos y entonces me sacó este texto. Que ellos que sí estaban haciendo mal, entonces ellos que estaban pecando, ellos serían los que deberían cargar con la responsabilidad. Aquí hay una condición, hermana. Si el impío se apartare de todos sus pecados y guardare todos mis estatutos e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. O sea que hay un tema de ¿qué? Arrepentimiento acá. O sea, hay que advertir y decir. Y si la persona no se arrepiente, ya es decisión de ella. Pero por eso dice, hay que buscar la manera de poder buscarle el arrepentimiento a las personas. Entonces, solamente acabamos de ver el número 6, hermanos. Esta tarde, más resumido, vamos a ver el tema del número 9 y la combinación de los dos, Daniel 7:29, para que sepamos, 7:25, perdón, para que sepamos en qué tiempo estamos nosotros. Y el llamado es a que la gente salga de Babilonia. Tenemos que hacer el llamado a salir de Babilonia, porque en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en su tierra. ¿Y por qué va a ser? Porque el pueblo de Dios va a estar alumbrando con la victoria sobre el pecado a todo el mundo. O sea, va a decir, por mi testimonio, por mi vida, yo he obtenido victoria sobre el pecado. Pero no dice pecados, dice pecado. Porque pecado es uno solo. Hay muchas clases de pecados, muchos frutos del pecado, pero hay un solo tronco y ese pecado es muerte. Ese es lo, señora, transgresión de la ley.
Y por eso Apocalipsis 18, el pueblo de Dios necesita, por medio de la experiencia, el mensaje del primer ángel, decirle a las personas, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, que son las 7 plagas postreras. Eso es su responsabilidad. Eso es el llamado que Dios hace a todo adventista, niños, jóvenes, adultos. ¿Vieron la nota, hermanos? Desde los 2 años se están induciendo al tema del transgenerismo. ¿Desde qué edad tenemos nosotros que estar previniendo ese tipo de introducciones? Desde antes de que nazca. ¿Señor? ¿Señor? Desde los padres, esa está la parte de la transformación. Entonces, hermanos, dale. El tiempo, hermanos, es del Señor, hermanos, y entendamos que esto es un tema que urge, y esta tarde vamos a ver algo que sucedió en esta semana con el sistema papal. De lo urgente que se están adelantando los temas, de lo urgente que está pasando todo, y el pueblo de Dios está, ¿qué? Paralizado, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos los ojos puestos en la profecía bíblica. ¿Hay solución, vale? Sí, porque si la hay para ti, también la hay para cualquier pecado. ¿Somos pecadores? ¿Quién es pecador, hermanos? Levantemos la mano los que necesitemos de la misericordia de Dios. El que no diga que no ha pecado, ¿qué es? Pero tenemos opción de buscar de tener la solución. Hay esperanza, el mundo está necesitando esto. Imagínense una persona que se quiere suicidar, hermanos, por todo el conflicto que está teniendo. ¿Qué debe ver en ustedes? ¿Qué debe ver en mí? Esperanza, compasión para decir, sí puede haber solución. Eso es lo que el Señor quiere de su pueblo. ¿Qué dirían ustedes? A ver. A mí me preguntaron hace poco, relacionado con la pregunta de la hermana, estábamos en una corte y me preguntaron, usted, pero ¿de los reformadores o de los disidentes? Algo así. ¿Y qué dijo? ¿Qué respondió su merced? Espéreme, ¿qué respondió? A ver, hermanos, ¿qué vino primero, hermana Ninfa? ¿El mensaje o la organización? Entonces, yo soy adventista del séptimo día por el mensaje, no por la organización. Yo me hice adventista a partir de unas creencias, a partir de un conocimiento del espíritu de profecía. Eso me hace a mí adventista, hermana. Para decirle algo a su merced, yo supe el sábado antes de bautizarme. Para decirle a su merced, yo supe del vegetarianismo antes de ser adventista. Para decirle a su merced, yo estuve viviendo fuera de las ciudades antes de ser adventista, de las ciudades grandes. Entonces, el Señor tiene un pueblo y ese pueblo tiene un mensaje que dar. Ese mensaje es profético histórico, lo vimos todas las fechas. Pues su merced tiene que decirle eso, yo pertenezco al movimiento adventista del séptimo día. Pero entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo no sé qué? Entonces tenemos la palabra de Dios y el espíritu de profecía.